Buenas tardes, respetado tutor y queridos compañeros. A continuación vamos a estar observando una presentación acerca de la promoción del uso adecuado de la atropina. Mi nombre es Caterín Fernández Salguero, estudiante del curso de Regencia de Farmacia de la Universidad de la UNAD. Vamos a estar viendo el contenido de esta presentación y es: ¿para qué sirve la atropina? ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo no está indicado? ¿Cómo y cuándo tomarla? ¿Cómo almacenarlo y protegerla? ¿Cómo se debe manejar si es un paciente anciano? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer embarazada? ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? ¿Qué riesgos tiene su uso? ¿Cómo se manifiestan esos riesgos? ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? ¿Con qué alimentos no se puede usar? ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Precauciones que hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio. ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Cómo puede suceder? ¿Y qué hacer si se consume una dosis tóxica? ¿Qué sucede si se olvida una dosis? ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? Y si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales debemos tener? ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento y dónde es aconsejable adquirirlo? Entonces, a continuación vamos a observar estas cosas que son muy importantes tenerlas en cuenta al momento de saber sobre un medicamento. La atropina. Entonces, la atropina podemos ver que sirve. ¿Para qué sirve? Para reducir el espasmo producidos en el aparato digestivo, la uretra, las vías biliares, el riñón y el útero. Cuando está indicado como coayudante antes de la anestesia general, para disminuir el riesgo de inhibición vagal sobre el corazón y para reducir la secreción salivar y bronquial. Cuando no está indicado, está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o alguno de sus componentes. Está contraindicada en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, en los cuales puede causar retención urinaria, y en pacientes con obstrucción piloro-duodenal o insuficiencia cardíaca. ¿Cómo y cuándo tomarlo? La atropina es un sulfato de solución inyectable. Puede ser administrada por vía intramuscular o de forma directa, usualmente con una inyección intravenosa rápida. La administración por infusión intravenosa o la adición a una unidad de infusión auxiliar no es recomendada. Las dosis típicas o normales de inicio son de 0,5 a 1 miligramo intravenosa. En casos menores, menos severos. Ahí se puede ver cómo se administra, cada cuánto y cuál es el recomendado dependiendo del tratamiento. ¿Cómo se debe almacenar y proteger? Se debe mantener en su empaque original. Una vez abierto, consumir el medicamento, mantener a menos de 30 grados centígrados. Muy bien, ahora vamos a observar. Vamos a observar cómo se debe manejar si el paciente es anciano. Los ancianos con dosis habitual pueden presentar excitación, confusión, agitación, somnolencia, disminución de excreción, aumenta el riesgo de efectos adversos. Esto nos da a entender que con ello se debe usar con precaución. Los pacientes geriátricos pueden responder a las dosis habituales de anticolinérgicos con excitación, inquietud o agitación. ¿Cómo se debe manejar si es un niño? Los efectos tóxicos están relacionados con la dosis y son frecuentes sobre todo en niños. También se debe suministrar con precaución. Se recomienda estricta supervisión de los lactantes y niños con parálisis espática o lesión cerebral, ya que en estos pacientes se ha descrito una respuesta aumentada de los anticolinérgicos y a menudo son necesarios ajustes en la dosificación. ¿Y cómo se debe manejar una mujer embarazada? Debe consultar a su médico farmacéutico antes de utilizar el medicamento. El médico debe valorar los beneficios frente a los riesgos de este tipo de medicación. La atropina atraviesa la placenta, por lo que se debe evaluar la relación de riesgo-beneficio. Asimismo, también vamos a ver qué riesgo tiene su uso para el demás público.
La atropina puede causar un síndrome central anticolinérgico que se caracteriza por una progresión de síntomas desde la desazón y alucinaciones hasta la sedación e inconsciencia. Este síndrome es mucho más probable con la escopolamina que con la atropina. La fisutimina es una droga anticolinesterasa capaz de cruzar la barrera hematocefálica usándose en el tratamiento de este síndrome. ¿Cómo se manifiestan los riesgos? Como confusión, visión borrosa, parálisis de la acomodación, somnolencia o sequedad en la boca. ¿Con qué medicamentos no se puede usar al mismo tiempo o simultáneamente? Con antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antiespasmínicos y drogas para tratar el mal de Parkinson. ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente? Pues este medicamento en especial no se recomienda usar con ningún alimento al mismo tiempo, ya que retrasa la absorción o el efecto del medicamento. Se debe usar por lo menos unos minutos antes de la comida o 20 minutos antes o después. Listo. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Hasta el momento no se ha encontrado ningún efecto adverso por el cual se deba tener cuidado. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Aquí sí hay varias, pues nos explica cada una durante el embarazo, la lactancia, para los pediátricos, a la odontología. Los pacientes sensibles a un alcaloide derivado de la belladona también pueden ser sensibles a la atropina. Entonces ahí se puede estudiar cada uno de ellos y por qué se debe tener cuidado. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? Pues no es recomendable utilizarla cuando se van a hacer pruebas de laboratorio. La administración de antimucaricínicos durante las 24 horas anteriores, pues no se debe usar antes de las pruebas 24 horas. Muy bien, también vamos a observar cuál es la dosis tóxica. Entonces podemos observar que con la atropina la dosis tóxica es a partir de 1 miligramo. Se puede considerar peligrosa para los pacientes. Puede producir, si se consume una dosis tóxica, taquicardia y confusión, alucinaciones, ataxia, reacciones psicóticas, entre otras. ¿Qué sucede si se nos olvida una dosis? Se debe suministrar en el menor tiempo posible después de haberse olvidado. ¿Qué sucede si no se toman las dosis y las cantidades? Que el medicamento no hace el efecto esperado y se puede formar un descontrol. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? La fecha de vencimiento, el laboratorio, que es completamente sellado y en condiciones de almacenamiento óptimas. ¿Dónde es aconsejable adquirir este medicamento? En las farmacias de los hospitales bajo la supervisión del médico o en droguerías reconocidas y confiables. A continuación vamos a observar las referencias bibliográficas en donde pudimos hacer el estudio sobre la atropina. Estos son unos lugares confiables y agradezco mucho su atención. Dios los bendiga.